científicamente el porqué de los síntomas. O sea, ustedes en semiología van a ver signos y síntomas de todo tipo en todas las enfermedades, pero ustedes deben de conocer científicamente por qué tiene ese síntoma. Y es donde necesita conocer la fisiopatología que lo llevó a que el órgano sufriera una injuria y entonces comience a manifestarse con los signos y los síntomas. ¿Qué significa? Patología es el estudio de la naturaleza de la enfermedad. Aquí vamos a conocer la naturaleza que tiene cada una de las enfermedades, tanto benignas como malignas. Vamos a conocer cuál fue la causa, el agente etiológico, así se conoce, la etiología de la enfermedad. O sea, ¿qué lo causó? Porque cuando va a haber un paciente, necesita saber cuál fue la causa, o sea, cuál fue la etiología que lo llevó hasta la manifestación de los signos y síntomas. Entonces, aquí es donde nosotros venimos y conocemos el mecanismo, o sea, la fisiopatología. Como conociendo la fisiopatología, vamos a ver cuál es la evolución de la enfermedad y cuáles son las consecuencias de esa enfermedad. Y esto ya se los había puesto en la clase inicial, patología general y patología sistémica. El que conoce la patología, conoce y sabe más de medicina. Entonces es la rama de la medicina que investiga la naturaleza de la enfermedad, especialmente los cambios en los tejidos, los órganos del cuerpo que causan o son causados por la enfermedad. Todos los conceptos significan lo mismo. Vamos a conocer la naturaleza de la enfermedad, cuáles son completamente toda la enfermedad. Ahora, ¿qué es patogénesis? Es el desarrollo de una enfermedad y la cadena de eventos que van a conducir a la enfermedad. ¿Qué es un patógeno? Es el agente causal de la enfermedad. Entonces, todos estos conceptos son los que vamos a conocer y vamos a poner en práctica. Sus principales ramas son la patología general, que es la que vamos a ver en la patología 1, y la patología especial. La general intenta definir las características, los mecanismos comunes en todas las enfermedades. Por ejemplo, hay un capítulo de la inflamación aguda, crónica y todos los tipos de inflamación. Muchas enfermedades se dan por una inflamación. Entonces aquí es donde venimos y debemos de conocer todo este tipo. Entonces, perdón, esa es la general. Entonces vamos a ver, son mecanismos comunes a muchas enfermedades. La especial ya nos interesa cada una, las analiza, las separa y diferencia sus particularidades. Entonces, por eso en la pato 2 vamos a ver mama, aparte es un capítulo corazón, otro genital femenino, genital masculino, tiroides y así cada uno, porque ya es una, está completamente separado. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de la medicina. Ustedes pueden ir a leer, perdón, pueden ir a leer lo que es la historia. Las primeras civilizaciones y culturas humanas
basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos. Estaba el empirismo primitivo de carácter pragmático, o sea, que estaba aplicado fundamentalmente al uso de hierbas, remedios obtenidos de la naturaleza. O sea, aquí era empirismo. Y luego la medicina mágico-religiosa, que recurría a los dioses para intentar comprender lo inexplicable. Esto era así comenzó la historia de la medicina y ha ido evolucionando hasta lo que hoy tenemos, como es la medicina o la patología celular. Hoy conocemos exactamente en dónde está la enfermedad. Hoy se estudia el ADN, se estudia todo el código genético para llegar hasta conocer completamente dónde fue que está la alteración subcelular de la enfermedad. Entonces aquí vamos a ver toda la evolución en la vida y lo que les dije que les iba a enseñar. Esto fue de un estudiante de patología del año pasado que lo escribí en el grupo, alguien me lo mandó, lo borraron obviamente, el que lo copió tenía un WhatsApp Plus, entonces no se borró. Él dijo que aquí lo primero es, estaba hablando de que no querían los parciales presenciales, sino que fueran en línea. Entonces, o sea, esto no es lo importante. Aquí viene lo importante. Al final dice, la materia ni tiene enfoque clínico y es pura información empírica. Ahora, solo vean estas palabras y ustedes al final de patología se van a dar cuenta si, o sea, qué ignorante es esta persona que dijo esto. Que ustedes sepan qué es lo que escriben, no escriben tonteras. O sea, si no saben, mejor cállense la boquita, pero no estén escribiendo, o sea, locuras, de verdad que el ridículo hacen. Porque imagínense, este chero quedó en ridículo por estar escribiendo cosas que no sabía. Y esto fue en la patología 2. Ya al final, ¿se imaginan? Ya entre comillas, había estudiado patología, o sea, nunca estudió. Yo dije una vez, no debería de ser médico. Si tiene esos pensamientos, debería de cambiarse de carrera o iniciar a primer año, porque de plano no sabe nada. Bueno, eso solo es un paréntesis para que ustedes lean y no hagan el ridículo. Entonces, el origen mitológico de la medicina. En la mitología griega se dice que el dios de la medicina era Apolo, también llamado Alexicaco, que evita los males, así era conocido. Entonces era el médico de los dioses olímpicos, o sea, los dioses del Olimpo, cuya herida sanaba utilizando una raíz de peonia. Ahora, de los personajes humanos, o mejor dicho, semihombres o semidioses, el de más importancia es Asclepios, a quien los romanos lo latinizaron y le pusieron Esculapio. Esa es la vara que nosotros vemos, que es el símbolo de la medicina, que es la vara de Esculapio. Entonces, Apolo, él estaba enamorado de una mujer que ya estaba comprometida. Entonces, y salió embarazada. Entonces, hubo rencilla entre las familias y la hermana de Apolo mató a esta mujer que estaba embarazada de Apolo. Entonces vino él y lo que hizo fue que la abrió y le sacó al hijo. El hijo es Asclepio. Entonces aquí, por eso Apolo extrae del cuerpo muerto a su hijo no nacido, al que le pone por nombre Asclepio y que es conocido como Esculapio. Entonces Esculapio tuvo dos hijas, Higiea, cuyo nombre perdura por la palabra higiene, y Panacea, que ha significado desde entonces la milagrosa medicina capaz de curar todos los males. Cuando nosotros nos graduamos de médico, hacemos el juramento
hipocrático. Que ya vamos a ver también por qué a Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina. Y en el juramento se menciona a Apolo y se menciona a Igea y a Panacea. Entonces, al final, Esculapio lo empezó a aprender medicina y tenía la vara, perdón. Entonces, y Zeus, que fue el que le ayudó, vino y como empezó a resucitar muertos, entonces a él no le pareció, sino que solo debía de sanar los enfermos, no resucitar muertos. Entonces fue por ese motivo que lo mataron. Entonces el culto al divino Esculapio se extendió con rapidez por toda Grecia y hasta por las naciones limítrofes y comenzaron a erigirse templos en su honor. La figura del dios se representa siempre llevando en la mano el caduceo, o sea, el bastón con una serpiente enrollada en su torno y que ha pasado a ser el símbolo universal de la medicina de los médicos. Aquí está Igea, aquí está Esculapio con su vara. Entonces, hay muchas, ustedes pueden leer, pero hay muchas historias del por qué la vara con la serpiente es la que hacía las curaciones. O sea, una breve historia de la medicina aquí. Antes, 2000 años antes de Cristo, el paciente tenía su síntoma y el médico le decía, pues tome esta raíz. 313 después de Cristo, esta raíz es pagana, mejor diga este rezo, que ya vamos a ver más adelante, la medicina mágico-religiosa. 1850 después de Cristo, el rezo es una superstición, beba esta poción. 1930 después de Cristo, esta poción es aceite de serpiente, trague esta píldora. Aquí empieza los medicamentos. 1970 después de Cristo, esta píldora es ineficaz, tome este antibiótico de laboratorio, que es donde estamos. Pero miren aquí, 2000, este antibiótico es artificial y volvemos otra vez, tome esta raíz. Y esto hay mucho todavía. El estudio de las tribus actuales que se hallan culturalmente en la edad de piedra da una idea de lo que fue la primera medicina, aquella de los tiempos prehistóricos. O sea, era una medicina alternativa en la prehistoria. Lo que parece esencial en estos pueblos en cuanto a la medicina es la idea de la enfermedad como fenómeno sobrenatural por acción de demonios o por encantamiento debido a una falta cometida por el enfermo. Así empezaban a tratarlos. Entonces, la enfermedad tiene, por lo tanto, un valor moral. Pero a esto hay que agregarle que en esta medicina primitiva, el diagnóstico y el tratamiento eran en mayor o menor grado consecuentes a esa idea de la enfermedad como un fenómeno sobrenatural. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento también se hacían con elementos mágicos religiosos. De ahí la observación de los cristales, utilizaban eso, observar cristales, lanzar huesos al aire
los estados de trance de los curanderos para hacer el diagnóstico, y de ahí también las ceremonias, se hacían plegarias, fórmulas mágicas, golpear al paciente, tocarlo con ciertos objetos como medios terapéuticos, hacían de todo. Golpear al paciente aún se hace. O sea, los niños que tienen diarrea los llevan donde el curandero, ¿qué hacen? Le dan vuelta, le dan en los pies para que la mollera, como está hundida, se le levante. Ahora, ¿por qué se hunde la mollera? Porque está deshidratado el paciente. O sea, la fontanela anterior se hunde, así se debe de decir. Entonces, se hunde por la deshidratación. Hidrata al paciente y se le quitan los signos de deshidratación. ¿Qué hacen ellos? Le dan vuelta. Entonces, el cerebro de los niños, como todavía está en maduración y en crecimiento, las fontanelas no se han cerrado, entonces los golpes provocan hemorragias intracraneanas. Y hay muchos niños que han tenido por este tipo de prácticas que aún se dan. O sea, aún llevan a los niños y ahí realmente quien deben de demandar son a los padres que permiten ese tipo de prácticas que todavía se dan. O sea, eso es demandado porque los niños presentan muchas anomalías y eso, un niño con una hemorragia intracraneana, o sea, queda con un subretardo mental, si es que queda vivo. Entonces, esto es lo que hacían y aún lo siguen haciendo. Entonces, el médico trataba racionalmente enfermedades comunes de los ojos, de la piel, debido a su localización favorable. Sin embargo, los procesos menos accesibles se trataban aún con hechizos, con remedios y rituales aplicados por el mago o por el hechicero. El primer médico de la historia fue Imhotep, que vivió de los años 2690 a 2610 a.C. Era un célebre, además por su cargo que tenía, era un visir, o sea, un visir es un oficial de alto rango del faraón, y por ser constructor de las pirámides y ser un astrólogo. Además, era un arquitecto, astrónomo, mago, sacerdote y médico. Y es él. Falleció en el siglo 27 a.C., fue en el antiguo Egipto, y aquí está todo las áreas que tenía: medicina, matemática, ingeniería, astronomía, arquitectura. Entonces el cargo, un sabio. Dejó sus conocimientos escritos en un papiro conocido con el nombre de Edwin Smith, en memoria de un egiptólogo que los compró y los recuperó. Entonces los vendió, los donó, no sé qué hizo. La cosa es que él fue a dejar expuestos a la academia, en la Academia de Nueva York, que ahí es donde los tienen. Entonces, y ahí está escrito cómo él trataba. Entonces, él ya dejó un poco la medicina mágico-religiosa. Entonces, en este papiro, de algo de 4.5 metros de largo, se relatan tratamientos de guerra y descripciones anatómicas. Entonces, Imhotep fue reconocido a su muerte como el dios de la medicina y le fueron consagrados muchos templos. La concepción mítico-religiosa de la enfermedad en el Egipto de Imhotep conducía a un enfoque mágico-religioso y empírico a la terapia médica. O sea, venía él, describió muchos procedimientos, pero aún todavía describía algo del enfoque mágico-religioso o empírico. Entonces, este es el papiro que se encuentra, tiene una antigüedad de 1600 a.C. Se cree que fue escrito por él
pero existen evidencias que fue redactado y escrito al mes por 3 autores diferentes. La cosa es que ahí están escritos muchos de los tratamientos que ellos utilizaban. Aquí está, así es el papiro, ya está traducido, por eso de ahí se han sacado. Por ejemplo, aquí está uno. Él utilizaba miel de abeja para curar heridas, aún se utiliza en los pies diabéticos. Tratamiento de las quemaduras, él describía, dice, haga una mezcla de la leche de una mujer que haya parido un niño varón, gaucho y cabellos de cabra. Hacía una mezcla. Entonces todavía él utilizaba tratamientos así. Porque pone, mientras administra esta mezcla, diga, hacía un rezo y ponía a que dijera algo. En ese texto se recomienda el uso de varios opiáceos como anestésico. Describe observaciones anatómicas, examen, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y numerosas heridas con todo el detalle. Los tratamientos son racionales y en un solo caso se recurre a remedios mágicos. Entonces, así fue como parte de la historia de la medicina, cómo era la forma en curar la enfermedad, en curar el cuerpo enfermo. Entonces los médicos en la antigüedad solían pasar arduos años de formación en las escuelas de los templos, donde aprendían el arte de establecer un diagnóstico mediante el interrogatorio al paciente, la inspección, a la palpación, el examen del cuerpo y el tacto. O sea que eso ha sido toda la vida. O sea, medicina es la carrera más larga, son 8 años. 8 años es una carrera muy larga, muy sacrificada. Uno realmente vive leyendo. Por eso les decía que si usted de plano no está dispuesto a sacrificarse para pasar leyendo toda su vida, sacrifica viajes, te pasa encerrado en su cuarto, vacaciones, todo, día feriado, lo que sea, estudiando, leyendo, leer, porque aquí es leer, leer y leer. Por eso yo les decía, medicina no es fácil, o sea, ustedes ya lo comprobaron, es una carrera muy, muy difícil. Ahorita están llevando patología, yo les digo, patología no es fácil, pero es una materia que usted entre en otro mundo y conoce tanto de la enfermedad, que eso va a ser una gran base para que usted sea un buen médico y pueda diagnosticar y tratar a un paciente, porque usted va a conocer exactamente la naturaleza completa de la enfermedad. Entonces, no se debe de admirar. Por eso es que yo no concibo que en estos años de pandemia hayan sacado a relucir lo que realmente ciertos eh, alumnos piensan de la medicina. Porque mire, si los que han andado de revoltosos haciendo notas y haciendo cartas, porque aquí, porque poniéndole el dedo a medio mundo, es porque de plano no debería de ser médico. Por eso yo ahorita, aquí les estoy diciendo, o sea, eso, revoltosos de plano, no, busquen otra carrera. Imagínense con las herramientas que estos tenían. O sea, no podían ni hacer autopsias, porque eso lo vamos a ver más adelante. Por eso evolucionó la medicina, por la realización de las autopsias.
le hacían autopsia a los animales con tal de conocer, y ustedes teniendo un hospital, tienen pavor ir, porque así es, les da miedo pararse en el hospital. Ustedes deberían de estar ansiosos por ir, por tocar al paciente, por examinarlo, por saber qué tiene, escucharlo. Ahí es donde van a aprender a escuchar los ruidos que el corazón da. El corazón le dice con los ruidos que tiene, los pulmones le dice con los ruidos que usted escucha qué es lo que tiene. Ese es el diagnóstico clínico, y para saber un diagnóstico clínico debe de conocer la enfermedad. Entonces debe de conocer patología, debe de conocer la fisiopatología de las enfermedades. Por eso patología no es empírica, por eso creo que nunca superaré eso, por eso lo dejé en esa clase y quizás lo voy a poner toda la vida. No lo voy a superar esas palabras que puso esa persona, porque no es empirismo, aquí es una base científica de lo que usted debe de conocer sobre las enfermedades. Y yo le aseguro, en quinto y sexto año se van a acordar de mí, de cada una. Ay, si esto lo vimos en patología, ¿por qué no lo leí? Empiece a leer ahorita tiene mucho tiempo, mire. El 21 empieza el ciclo. Tuve que pedir permiso para empezarlo antes porque si no, no salimos a tiempo. Las clases se van dando y ustedes van teniendo tiempo para ir leyendo el capítulo del libro. Entonces, así como aquí, el médico pasaba años, arduos años, así deben de pasar ustedes también. A pesar de que los egipcios utilizaron el embalsamamiento, su conocimiento anatómico fue escaso y solo intentaron realizar técnicas de cirugía menor. Ellos hacían lo que se les permitía. Ahora, ¿cómo evoluciona la patología? La evolución histórica de la patología se resume en 5 periodos diferentes, cada uno marcado por un cambio fundamental en el concepto del sitio afectado por la enfermedad. ¿Por qué? Porque antes se creía que el sitio de la enfermedad no estaba dirigido, sino que era algo general y por eso lo trataban de esa misma manera. En la patología en los árboles de la historia, antes solo existía una sola enfermedad que podía manifestarse de distintas formas. Por ejemplo, la fiebre, los vómitos de sangre, las crisis convulsivas o una fractura. Todo era una sola enfermedad. La enfermedad no estaba localizada ni siquiera en los casos de accidentes. O sea, una fractura era, pero no estaba localizada. El padecimiento era un castigo divino por la violación o alguna regla o el resultado de una hechicería. Eso era lo que se pensaba, por eso era la medicina mágico-religiosa. Y eso es el concepto mágico-religioso de la enfermedad, porque los primitivos creyeron en una patología sobrenatural y en consecuencia la trataron por medio de una medicina mágica. Veían la enfermedad como producto de la acción de demonios por un castigo de los dioses o la pérdida del alma, y la trataban entonces los hechiceros de manera intuitiva en base a ideas que carecían muchas veces de un fundamento ni relación con la realidad. La enfermedad no estaba localizada. Aún en una fractura, en una herida, no estaba localizada ahí en ese lugar, sino que era todo el organismo el que ellos pensaban que estaba afectado. Hoy persisten formas de curanderismo que derivan posiblemente de este concepto más mágico religioso de la enfermedad, y ahora así pretenden algunos curarla de esa manera. El diagnóstico de la enfermedad implicaba un minucioso interrogatorio sobre sus fallas y pecados y se les sometía a tratamientos con la adivinación por medio del fuego, que se le conoce como epiromancia, del polvo, la canomancia, los sueños
o niromancia, y así cada uno. La hepatoscopía como modo de adivinación que se practicaba examinando el hígado de las víctimas en los sacrificios y la astrología. Entonces todo lo hacían de esa manera. El tratamiento era ofrendar a los dioses sacrificios y ceremonias mágicas, y o lo sometían a un exorcismo. Entonces el exorcismo era parte, como vemos aquí en esta foto, miren aquí en esta otra, era parte del tratamiento que ellos utilizaban para curar la enfermedad. Había diferentes teorías. La teoría humoral, que esta aún persiste, pero esta la vemos más que todo y la ocupan más los psicólogos. El organismo está formado por 4 humores con distintas propiedades, cada uno. Está la sangre, caliente y húmeda, está la flema, fría y húmeda, la bilis amarilla, caliente y seca, y la bilis negra, seca y fría. Y aquí está. Aquí ellos hacen una combinación de los humores. Entonces la salud es el equilibrio de los humores. Entonces el paciente estaba en una isonomía. Existen 3 etapas en toda la enfermedad. El cambio en las proporciones humorales causado por factores externos o internos. La reacción del organismo ante esa alteración, la crisis final de todas las enfermedades, que era cuando se eliminaba el humor. Y aquí era que estaba en exceso, o sea, o se eliminaba o el paciente moría, hasta que sacaba. Si tenía diarrea, eso estaba eliminando el humor. Si tenía gripe, estaba eliminando, o vómitos o lo que fuera, eliminaba el humor. Entonces, aquí está, sangre, flema, moco, vómitos, materias fecales, orina, sudor, todo eso era eliminación de los humores. Y la afección normalmente desaparece después de alcanzar la crisis de expulsión de uno de los humores. Además, según la proporción propia de los 4 humores en cada individuo, estos se clasifican en flemáticos, en melancólicos, en los coléricos y los sanguíneos. Entonces hay una mezcla y esto se sigue utilizando, pero más que todo hoy se utiliza como en psicología, no como para la eliminación del humor. O sea, eso ya ha quedado ya fuera. La medicina asirio-babilónica, la Mesopotamia, que hoy es Irak, ha sido desde el Neolítico sede de varias culturas y unas que ya ni existen: Sumeria, Acadia, Asiria y Babilónica. O sea, hubieron muchas. Entonces el hombre mesopotámico se creía que era un juguete de los dioses y soportaba toda la malla de tabúes, obligaciones religiosas, morales, frente a los dioses y sacerdotes. Para los mesopotámicos, una misma palabra, que es Shertu, significaba pecado, o que fuera una impureza moral, un castigo o una enfermedad. Entonces la enfermedad era un castigo de los dioses que se enojaban contra quien sufría un pecado. Entonces la enfermedad era un castigo divino en la Mesopotamia. Entonces el diagnóstico era someterlo hasta encontrar el pecado que había cometido. El tratamiento, y ahí venían sacrificios, oraciones, ceremonias y fórmulas mágicas. Luego viene la medicina romana y griega. Aquí la medicina griega tiene como su representante más sobresaliente Hipócrates, llamado padre de la medicina. Este es el creador de la deontología médica con el célebre juramento. Cuando nos graduamos de médico, nosotros decimos el juramento hipocrático. Levantamos la mano derecha y juramos, y se lee el juramento, que ya se los voy a poner más adelante. Hipócrates de Cos, griego, Cos, 460 antes de Cristo, y Tesalia
a 370. Este es Hipócrates. Ahora, ¿por qué a él se le conoce el padre de la medicina? Porque él decía, el médico cura, solo la naturaleza sana. Ahora, imagínense el tiempo, es 460 antes de Cristo. Y decía Hipócrates, médico de la antigua Grecia, aplicaré mis tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiere, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a una mujer alguna a un pesario abortivo. Ahora, imagínense las palabras que utilizaba. Hipócrates de Cos es considerado el primer médico que rechazó todas las supersticiones, las leyendas, las creencias populares que señalaban como causantes de la enfermedad a las fuerzas sobrenaturales o divinas. Él vino y quitó todo eso. Entonces los discípulos de Pitágoras lo consideraban el hombre que unió la filosofía y la medicina. Y las palabras que él utilizaba, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Por eso, esto hace que uno empiece a pensar, si yo no voy a hacer el bien, si no me gusta leer, no me gusta estudiar, mínimo voy a hacer un daño. Entonces, pensemos, esto nos hace así como parar las antenas y realmente estamos en la carrera que es, todo el mundo quiere ser médico. Ahí entran ingreso masivo. Y eso debería de quitarse. O sea, no todos tienen perfil para ser médico, para aguantar todos esos años que uno pasa clavado. Bueno, y termina, sigue la residencia, sigue la subespecialidad, sale de médico y sigue clavado. Eso es toda la vida. Entonces, realmente, dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no haga daño. Si no lee, va a hacer daño, se lo aseguro. Lea, lea y lea. Miren, ese libro de patología es un libro maravilloso. Es un libro tan bonito, pero miren que ahora, ¿qué es lo que andan haciendo? Sacan unas copias, yo realmente no he visto las copias como son, pero el libro es tan bonito, o sea, es a colores, tiene tantas, a veces sacan unas copias blanco y negro, no, si es que hasta los colores le ayudan a uno, hasta lo impulsan a leer a las 3 de la mañana cuando uno no tiene ganas de nada, pero tiene que leer. Entonces ahí, mire, está leyendo el libro, ya lo lee una vez, no lo entendió, lo vuelve a leer. O sea, entre más lo lea, lo va a terminar entendiendo, porque esto así es. La medicina así es. Cualquier materia así va a ser. Y la intensidad va subiendo. O sea, ustedes aquí en cuarto año van a sentir la socada más grande. En quinto es peor, en sexto es peor. Y el internado, que es una cholería de perra que vamos a pegar, todo le hemos dado y nadie se escapa de eso. Por eso solo dura un año. Entonces, separó, Hipócrates separó la medicina de la religión, creyendo y argumentando que la enfermedad no era un castigo infligido por los dioses, sino la consecuencia de factores ambientales, la dieta y los hábitos de vida. Ahora, solo vean esto que está aquí. Este maestro estaba muy orientado en lo que hablaba y con razón es el padre de la medicina, con todas las razones. O sea, él vino y separó todo eso con los instrumentos que él tenía. Ahora imagínense a Hipócrates con un celular último, con internet, o sea, pudiendo descubrir todo, pudiendo leer todo con libros. O sea, ¿qué no hubiera hecho este maestro en este tiempo? Y así todos los que vamos a ver más adelante. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido todas las oportunidades que ahora ustedes tienen? Ustedes tienen muchísimas oportunidades. Una palabra no la encuentran y se meten en el Google y ahí aparece. Entonces,
Dice, a quien desee la salud hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de la enfermedad. O sea, es realmente muy razonable todo lo que él decía. Solo entonces será posible ayudarle. Si no quiere, no se va a poder. Y ahí viene, por ejemplo, un diabético, si no va a dejar lo que le causa mal, no va a poder si él no puede suprimir la causa de una enfermedad, de su enfermedad, que sabe cuál es, entonces no va a poder ayudarlo. Entonces la frase de Hipócrates dice que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Por eso le digo, todas las palabras, todo lo que este hombre decía, con razón hacemos un juramento. Cuando yo hice el juramento hipocrático, yo no sabía ni quién era Hipócrates. O sea, lo había escuchado nada más, sí, ese es el padre de la medicina. ¿Por qué? A saber. Cuando salí de médico, yo usaba el símbolo de la medicina, que es el del comercio. Incluso mis primeras clases que di, hasta ese símbolo tenía, porque yo ni idea que habían dos, ni menos quién era Esculapio. Entonces, por eso, esta clase de historia de la medicina, historia de la patología, o sea, es un conocimiento que nos saca un montón de la ignorancia. O sea, yo les digo porque, o sea, así es, ustedes van a ver muchos médicos que tienen el otro símbolo, ahí los andan cargando en su, hasta se ponen en las gabachas, en sus recetas. Yo de verdad digo, yo lo usé una vez porque no lo sabía. Por eso las primeras clases de historia de la patología no hablaba mucho del símbolo, porque ni siquiera lo conocía. Es más, yo lo ponía porque según yo ese era. Pero como uno cuando no lee, cualquier cosa puede pasar. Por eso les digo, ustedes vayan y estudien la historia de la medicina, vayan a leerla. Van a encontrar un montón de cosas en Google, van a encontrar de todo. Lean. Entonces, esa es la única manera que lo va a sacar a uno de la ignorancia. Esa es la teoría hipocrática. Dice, acerca de la enfermedad que llaman sagrada, nada sucede. Lo siguiente, en nada me parece que sea algo más divino ni más sagrado que la otra, que tiene su naturaleza propia como las demás enfermedades y de ahí se origina, pero su fundamento y causa natural lo consideran los hombres como una cosa divina por su ignorancia y su asombro, ya que en nada se asemeja a las demás, pero sí por su incapacidad de comprenderla, le conservan un carácter divino. Por la banalidad del método de curación con el que tratan, vienen a negarlo, porque la tratan por medio de purificaciones y conjuros. Imagínense las palabras que este hombre utilizaba. Mis respetos. Aquí está el manuscrito bizantino del siglo XI, en el que está escrito el juramento hipocrático en forma de cruz en una biblioteca vaticana, y ahí está. Y aquí es donde les decía, mire, juro por Apolo, médico, por Esculapio, Igea, Panacea, por los dioses y diosas, poniéndolas de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tengo el poder y discernimiento. A aquel que me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres. Él participará de mi mandamiento y si lo desea, participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo. Instruiré por precepto, por discurso, de todas formas, a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí y a los discípulos unidos por juramento y estipulación
de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Ustedes lo pueden leer ahí todo. Y aquí no operaré a nadie por cálculo, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica, no a cualesquiera casa que ingrese, iré por beneficio de los enfermos, o sea, todo lo que dice. Por eso uno tiene que tener mucha ética médica. O sea, cada quien tiene su especialidad. O sea, yo sé lo que yo puedo tratar, lo que yo puedo ver, y lo que no sé lo refiero a otro médico. O sea, aquí, por eso dice, si no sabe, mejor no haga daño. Refiera. La patología hipocrática, si bien no tenía que ver con la naturaleza misma de las enfermedades, se fundamentaba la observación de los fenómenos superficiales producidos por ellas. Entonces, con Hipócrates entra en escena la medicina racional o técnica iniciada por Alcmeón de Crotona. Su patología esencialmente humoral se fundamenta en la existencia de los 4 humores: sangre, flema, linfa y bilis. En el equilibrio de estos, gracias mezcla, consistía la salud, o sea, tenían que estar equilibrados los humores, y el desequilibrio, que es una disgracia, o sea, el trastorno o mezcla y daba la enfermedad. Entonces los humores eran responsables del temperamento o manera del ser, que eso es lo que aún se cree. El temperamento sanguíneo, flemático, linfático, bilioso. Este último podía a su vez depender de la bilis negra u otra bilis y dar origen a un temperamento atrabiliario o melancólico o colérico. La medicina romana, luego sigue, ya nos vamos acercando, tiene como su representante a Galeno, griego, nacido en Pérgamo, Asia Menor, en el año 130 a.C. La base de la patología galénica fue la anatomía y la experimentación. Llevó a cabo estudios experimentales en perros, caballos, aves, peces, produciendo lesiones de cerebro y médula espinal. Ahora, uno de los métodos era la disección en público de diversos animales. Aquí vemos, entre ellos cerdos, cabras y monos. Entonces, ¿qué hacían? Aquí es donde ya empezamos a ver, después de Hipócrates, donde ya los que vienen comienzan como a hacer lo más científico, a buscar el origen de la enfermedad, porque eso era lo que se tenía, lo que todos buscaban. Pero no habían autopsias, porque las leyes romanas prohibían la disección de los cadáveres humanos. Entonces, Galeno venía y abría cualquier cosa que se movía que no fuera humano. Y se limitó al estudio del cadáver de un criminal comido por los buitres y a los restos de un cadáver arrojado al cementerio por una inundación. Entonces, ¿cómo, por qué la medicina ha evolucionado? Por la realización de autopsias. Estamos hablando del tipo de autopsias. O sea, ellos, como fueran, lo hacían, pero, o sea, hasta donde les era permitido, porque las leyes no se podía. Entonces, ¿cómo nace la patología? En todo ese tiempo se estancó el avance de la medicina por la prohibición de esas leyes que habían. No podía tocar a una persona. Entonces pasó mucho tiempo, así muchos años. Luego viene, y cómo nace la patología. Viene Antonio Benivieni, se le conoce como el padre de la patología. Este es un cirujano florentino, miren, 1440 a 1502. Presentó el estudio de 20 exámenes post-morte. Aquí ya le permitieron abrir cadáveres, con una cuidadosa correlación de síntomas a lesiones,
Por este maravilloso trabajo, Antonio Benivieni entra en la historia de la medicina como el padre de la anatomía patológica. A la patología se le conoce como anatomía patológica. Entonces, en todo hospital debería de realizarse autopsias. Para que un hospital se denomine hospital escuela, debe realizar autopsias. Si no lo hace, no puede ser. Porque en una autopsia lo que vemos no es acusar al médico que lo trató vivo. O sea, por eso el patólogo no es el acusador, sino que es una correlación anatomoclínica, se denominan. Nosotros aquí en el Hospital San Juan de Dios hemos hecho unas que otras autopsias, porque hay una ley a nivel nacional que prohíbe que se realicen, porque dice que solo se deben de realizar en medicina legal. Esa ley la hizo alguien que se sentó en un puesto que no tenía más que papel mascado en su cerebro porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces vino y firmó y dijo, sí, así es. No era quizás ni médico, porque por la ley que se ha firmado, por eso es que no hacemos las autopsias. Pero aquí no las han estado solicitando y si solicitaran una autopsia, nosotros la hacemos, con que firme la familia y diga sí, porque se necesita saber de muchos pacientes por qué fallecieron. Se les dio un tratamiento, se les hizo un diagnóstico clínico y fallecieron, entonces se les debe de hacer. Hay dos tipos de autopsias. Son las autopsias clínicas, las que se hacen en un hospital por una enfermedad, y están las médico-legales. Las médico-legales son los pacientes que heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca o que hay incriminado un tercero. Esos son los médico-legales. En la otra clase la vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de autopsia. Entonces, no se están haciendo por eso. Pero ahorita eso es lo que se está peleando, que se cambie esa ley y que las podamos hacer. Con solo que la autorice el familiar y las hacemos. Pero aquí en el San Juan de Dios hemos hecho unas que otras. La mayoría han sido de recién nacidos con malformaciones congénitas. Entonces, lo que les decía, eso es lo que va a hacer que la medicina evolucione. Cada caso, imagínense, en 1400 y 1500, cada caso comienza con una breve descripción de la enfermedad clínica, seguida por los hallazgos importantes de la autopsia e incluye observaciones finales con la intención de establecer una correlación anatomoclínica. Aquí en el San Juan de Dios nosotros hacemos correlaciones médico-quirúrgicas. ¿Qué es una correlación? Viene el médico tratante, generalmente aquí son los residentes, comienza desde que el paciente ingresó y pone todo en la presente enfermedad, pone parte de la historia, toda la historia que contributoria al fallecimiento, pone los diagnósticos con que por los síntomas que tenía, que diagnósticos pensaron. Entonces, y luego dice todos los exámenes que se le hicieron y al final este fue el diagnóstico. Si el paciente está vivo, es o solo fue una biopsia nada más que se le tomó, una parte, entonces se dice que es una correlación médico-quirúrgica. Pero si el paciente fallece y se le hace autopsia, entonces va a ser una correlación anatomoclínica. Entonces ya viene y ya en las dos, en las médico-quirúrgicas, si se le tomó una biopsia, se queda hasta ahí y luego pasa el patólogo y dice, en la biopsia que me mandaron yo le vi esto y este fue el diagnóstico.
O si fue autopsia, uno ya dice, en autopsia yo descubrí esto. Entonces, hacer una autopsia es lo más maravilloso porque uno abre y es un libro, o sea, el paciente le grita, los órganos le gritan qué es lo que tiene, de que se murió, luego lo vemos al microscopio y vemos, o sea, eso es lo bonito de esto y así es de esa manera en que se va aprendiendo. Entonces, esto es una correlación, miren, endurecimiento del estómago. Esto es Antonio Benivieni, aquí está, el paciente se llamaba Antonio Bruno, por eso él pone mi tocayo. Retenía por corto tiempo el alimento que había ingerido y lo vomitaba sin digerir. Eso era la historia clínica del paciente. Luego viene, fue tratado, cómo lo trataron, cuidadosamente con toda clase de remedios para aliviar los problemas gástricos. Eso era un cáncer, hasta la parte inferior, resultando en que nada podía pasar a los órganos distales, por lo que la muerte era inevitable. Entonces, esas eran las correlaciones que hizo. Es el precursor de un método para el estudio de la enfermedad, la correlación anatomoclínica. Y aquí está. Beni. Luego viene 1497, Jean Ferney. 1558, era filósofo, matemático, astrónomo y filólogo. En 1954 publicó una obra, Universal Medicina, que está dividida en tres partes. Tenía la fisiología, la patología, que era la parte más extensa, y terapéutica. Fue uno de los libros más leídos. Por eso, miren, fue en estos años, ¿ve? 1400. Y después este libro quedó y fue leído porque tenía partes de diferentes ramas. Influyó en la aceptación de que no hay una, sino muchas enfermedades y que algunas son localizadas, no todas. Por eso necesitaban saber cuál era el sitio de la enfermedad. Y aquí está Fernel. Luego viene Teófilo Bonetus, 1620-1689 de Ginebra. La obra tiene 2 tomos, tiene 1700 páginas y ahora miren esto. Contiene los resúmenes de más de 3000 protocolos de autopsia. Este hacía todo el que se moría, le hacía autopsia. Es importante ya que es la mayor colección de casos publicada de la historia. Además sirvió de texto y de estímulo para el otro que venía después, Giovanni Battista, este Bonetti. Eh, Giovanni Battista, 1682-1771, y representa la cumbre de la correlación anatomoclínica en el Renacimiento. Fue profesor de anatomía y de medicina de la Universidad de Padua durante 56 años, dedicados a la cátedra, a estudios de anatomía y de medicina. Puso los fundamentos de la anatomía patológica al publicar en un compendio de 3 volúmenes. Aquí sí, este hizo 700 autopsias, las hizo completas, realizadas por Benivieni, Bonetus y él, en la que todos los datos, tanto de los síntomas del paciente como los hallazgos en autopsia, están descritos con una gran minuciosidad y detalle. Ahora, o sea, imagínense estos hombres queriendo conocer sobre la medicina, arduos en el conocimiento, hubieran tenido todo lo que hoy nosotros tenemos. ¿Cómo no fuera evolucionando todo esto?
Aquí está Morgagni. También quedó establecida la utilidad de los estudios post-mortem para el avance de la medicina y rindió tributo al genio de Morgagni con las siguientes palabras. Esperamos de todo médico tacto. Todos debemos de tener ese tacto. Él estaba hablando aquí de las autopsias y de las correlaciones que habían y seriedad moral. Pero el patólogo lo esperamos en grado máximo. A él le llegan los muertos, personas que los médicos no pudieron salvar. A menudo la autopsia demuestra la insuficiencia de los conocimientos humanos. Una autopsia, todos aprendemos de una autopsia. O sea, no es para señalar a nadie, sino que simplemente es para que todos aprendamos. En estos casos, el patólogo no debe desempeñar el papel de juez, sino que debe servir de ayuda y ser un consejero. Es bueno que un hombre tan profundamente consustanciado con su misión haya estado en los comienzos del desarrollo de la ciencia de la anatomía patológica. Yo lo hubiera querido tener en este tiempo. Luego viene y aparecen los tejidos. Él solo hacía las autopsias. Luego vienen, aparecen los tejidos. En la evolución de la patología fue dado por Marie Francois Xavier Pichat, 1771-1802, médico francés, murió antes de 31 años, lamentablemente, y solo en un año realizó más de 600 autopsias y estableció el concepto de los tejidos como subunidades de los órganos internos y desplazar de estos el asiento de las enfermedades, identificando en los tejidos. Él vino, para él solo existían nada más 21 tejidos diferentes. Trabajaba día y noche en las salas clínicas, en el laboratorio, en las salas de autopsias. Él no utilizó microscopio porque él desconfiaba. Ya había aparecido unos microscopios, ya se había descubierto, pero él veía el tejido y solo lo hizo macroscópicamente. Y él pensaba que solo habían 21 tejidos y eran estos, nada más. Y aquí está, Xavier Pichat. A pesar de que el microscopio había sido en 1673, perdón, desconfiaba y no lo utilizó. Schönlein en 1838 y Schwann en 1839, valiéndose del microscopio, enunciaron su teoría celular. Aquí ya viene, imagina, ya va avanzando. 1841, Friedrich Gustav Henle publicó su primer resumen de histología humana. Aquí ya viene. Luego viene la patología celular. El siguiente paso en la búsqueda del sitio de la enfermedad lo dio Rudolf Virchow en 1821 y 1902. Dio una serie de conferencias para médicos generales que aparecieron en forma de un libro, Patología celular y sus bases en la fisiología y la patología de los tejidos. Virchow propuso que si las células son los componentes de los órganos y de los tejidos, entonces el sitio último de la enfermedad es la célula. Imagínense, y esto lo hizo en 1821 y entre 1902. El sitio último de la enfermedad hasta ahorita es la célula. Solo que hoy se ha descubierto que es la célula, pero está en el núcleo, está en el código genético, está en el ADN. Eso es lo que se está investigando y es la patología celular molecular. Hoy se estudia la molécula del ADN. Mucho de las enfermedades se necesita, ya no necesita solo saber el nombre de la enfermedad, sino en dónde está el defecto genético que tiene. Y muchas enfermedades solo se necesita eso, saber en dónde está para ser tratadas.
Luego viene Rokitansky e inaugura, en cambio, la anatomía patológica ya como una especialidad, realizada en un instituto de patología en el que él mismo practicó con impresionante rigor y en detalle 20,000 autopsias. Imagínense eso. Eso es un enriquecimiento para la medicina. O sea, todo esto, o sea, la medicina evolucionó en el momento que se permitieron las autopsias. Por eso no podemos frenarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos les hacen autopsia. Lugares donde la medicina está más avanzada, se hacen autopsias y no está esa ley y no ponen a cualquiera, a cualquiera ahí a sentarse que no sabe nada, a prohibir leyes o avalar leyes. Pero aquí eso sucede y ustedes se pueden dar cuenta que aquí solo se necesita tener cuello y ella está en un puesto que sean, no sepan nada, como dicen, papel mascado en el cerebro. Entonces, esto es lo que hacían. Miren, ahí estaban todos, sin guantes, sin nada, porque antes así era. Haciendo una autopsia, miren, haciendo una autopsia. O sea, son pinturas plasmadas en lo que realmente se hacía. Miren, están disecando un cerebro. La lección de anatomía patológica del doctor Frederick Ruiz. Miren, aquí está, es un niño que le están haciendo. Este es un recién nacido, porque aquí está la placenta. Entonces, con todo y placenta. Ahora miren este otro, ya se va acercando aquí. Está sin guantes y está partiendo un cerebro en eh, aquí, así, simplemente, donde sea, con tal de conocer. La correlación clínico-patológica, como los estudios de autopsia revelan las alteraciones morfológicas en los órganos tejidos producidas por las enfermedades. En Francia e Inglaterra se formó una escuela combinada de clínicos patólogos, los cuales hacían correlaciones de los signos, los síntomas que presentaban el enfermo en cama con las alteraciones morfológicas producidas por la enfermedad y que lo aquejaba y que produjo la muerte. Entonces le hacían autopsia y estudio a todo. Entonces por eso es que ha evolucionado hasta lo que hoy conocemos, la patología molecular. Este estudio combinado dio un gran impulso a la fisiopatología, la semiología, la medicina interna, quirúrgica, ginecológica, pediátrica, todas, y dio origen al pensamiento anatomoclínico aún reinante en la medicina mundial. La patología subcelular y molecular, ese es el estado actual de la patología. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Miles de autopsias. El conocimiento de todo eso era por la realización de las autopsias. Con el descubrimiento en la primera mitad de este siglo del microscopio electrónico, con el descubrimiento de nuevas técnicas en biofísica, bioquímica, la patología ha ampliado grandemente su campo de acción en lo que respecta al estudio de las alteraciones de los organoides, las estructuras moleculares, celulares producidas por la enfermedad. O sea, la enfermedad viene y produce una alteración a nivel celular, pero exactamente ¿dónde? A nivel del núcleo. Pertenece al siglo XX, donde ya es una época revolucionaria de la patología marcada por el resurgimiento de innumerables pioneros de la patología quirúrgica en América. Primero Welch, Stout, Ackerman. Estos han hecho libros. El libro de texto que tenemos como residentes de Ackerman. Y todos estos libros de las instituciones, esto se denomina FIP, que es una institución, Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. Es este libro, pero este solo es nada más de vesícula biliar, de hígado, pero está
hay un libro de estos con sus fotos para cada órgano. Hay uno de mama, hay de piel, sistema nervioso, de genital masculino, de genital femenino, de ojo, hay uno solo de placenta, hay uno de genital femenino, hay varios, porque está uno solo de cervix, uno solo del cuerpo, otro solo de ovarios. Entonces, de estos libros hay una gran cantidad y cada uno de ellos tienen fotos macroscópicas, microscópicas y fotos moleculares que vamos a ver más adelante qué es la patología molecular. O sea, porque aquí nosotros lo que vemos aquí en el hospital, aquí en El Salvador, bueno, casi que en Centroamérica solo es nada más estudiamos con el microscopio óptico. ¿Qué es lo que vemos ahí? Nada más cómo la célula cambia. Y así diagnosticamos los cánceres y las enfermedades. Pero a todo esto hay que hacerle otro tipo de estudios, que eso no están al alcance en Centroamérica. Entonces, lo vamos a conocer y vamos a ver todos este tipo. Entonces, con sus publicaciones de estos atlas de tumores, difunden e inmortalizan la patología, sumándose el empleo de técnicas modernas como la microscopía electrónica. Nosotros les dije que solo tenemos microscopio óptico. En el microscopio óptico vemos núcleo citoplasma, pero en el electrónico ahí sí ya se miran todas las organelas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, dónde están las enfermedades de las mitocondrias, cada una de ellas. Así se van viendo. Esa es la diferencia del microscopio óptico y del electrónico. Vemos la inmunopatología, la biología molecular, o sea, exactamente dónde está el defecto a nivel genético, en qué gen, cuál es el número de gen y en qué brazo está, y que son fundamentales en el diagnóstico y en la comprensión de muchas enfermedades. Hasta aquí, la historia de la patología se puede desglosar en 4 grandes periodos fundamentales. Como vimos, Morgan en Italia, en Francia durante las primeras 4 décadas del siglo XIX, para continuarse el auge de la patología alemana en 1890, para recoger el testigo a partir de esta fecha aproximada la patología americana, con su más vertiginoso desarrollo, que es el de las Fuerzas Armadas. En los años 50, o sea, ya estamos más cerca, se introdujeron el microscopio electrónico, por eso este es más reciente y no todo el mundo tiene acceso a eso, no todos los países, más nosotros aquí, menos. Y la enzimohistoquímica, la inmunistoquímica, aquí tenemos inmunistoquímica, o sea, aquí en El Salvador, o sea, en Centroamérica hay FISH, o sea, que podemos ver algunas moléculas del ADN donde está el defecto, que es la genética molecular, principalmente la hibridación in situ y la reacción en cadena de polimerasa. Conclusión, la patología ha sido el motor en el desarrollo de la medicina, que los dos términos son sinónimos y que la patología en el estudio de la enfermedad no sigue métodos rígidos, estereotipados, sino que apela a sus múltiples recursos clínicos y paraclínicos. Bueno, hasta aquí terminamos. Ahora lo que les iba a explicar, esto es lo que les iba a decir, aquí ya casi terminamos esta clase, el bastón de Esculapio. Este es el símbolo de la medicina, el que les puse al principio. Y es una serpiente entrelazada alrededor de la vara. Hay varias leyendas, ustedes lo van a ir a leer, unos dicen una cosa, otros otra, pero todo es algo similar. Esculapio asistía a un paciente que fue fulminado por un rayo. Cuando apareció una serpiente, Esculapio mató con un bastón y luego apareció otra, revivió y revivió a la primera metiéndole unas hierbas en la boca. Con estas mismas hierbas, Esculapio resucitó al paciente. Por eso es que Zeus lo mató. O sea, porque él debía de tratar los pacientes, de curarlos, no de revivirlos. Entonces los antiguos griegos consideraban a la serpiente
enroscada como signo de adivinación, lográndose bajo su influjo curas milagrosas. Y aquí está. Este es el símbolo de la medicina, que es la vara de Asclepio o la vara de Esculapio. Este es el signo del comercio, no es el de la medicina. Por eso le digo que a veces nosotros, por ignorancia, cometemos algunos errores, porque como les expliqué, ustedes van a ver muchos médicos, este es el signo el símbolo de la medicina, no es ese. Yo también lo usé, porque yo no conocía esto. O sea, no sabía de que este era el símbolo de la medicina, menos quién era Asclepio o Esculapio, Apolo. Solo sabía que existía Hipócrates, que era el padre de la medicina. ¿Por qué? No lo sabía. Entonces, o sea, vayan a leerlo. Este es el signo del caduceo y esta es la vara de Esculapio. Esto ya es un meme, donde dependiendo de la especialidad, así está la serpiente. Pues miren la de la patología, está muerta, porque como son de autopsias, y así cada una de ellas, miren. En el conocimiento científico de la enfermedad, la medicina, la buena medicina, no es posible. Necesitamos conocer cada una de las enfermedades, estudiarlas bien, porque la buena medicina no va a ser posible si nosotros no conocemos. Tenemos que tener bases. O sea, usted ya trae una base de 3 años de haber estudiado. Aquí en patología, yo asumo que ustedes ya conocen histología. Ustedes deben de saber qué tipo de tejidos tienen en todo el cuerpo. Yo no los voy a enseñar. Ustedes ya eso lo deben de conocer porque ya lo vieron. Anatómicamente, ustedes ya deben de conocer todos los nombres que tiene, científicos. Hipócrates, para terminar, y muchas gracias y pasen buenas noches. No sé si alguien tiene alguna pregunta.